15 minutos, como les venía contando, hoy vamos a hablar de educación, en concreto de la Ley Maestra de Educación que acaba de aprobar la Comunidad de Madrid. Y qué mejor que explicarla con la diputada del Partido Popular en la Asamblea, que es donde se ha forjado esta ley, Lorena Heras, diputada del Partido Popular. ¿Qué tal, Lorena Heras? Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, encantados de poder charlar de primera mano de esta ley maestra que desde su nacimiento en el gobierno el gobierno regional se ha defendido como una defensa de la educación frente a la LOMLOE del gobierno nacional. ¿Por qué? Pues en efecto, no tenemos que olvidar que la ley CELA, la conocida como LOMLOE, fue aprobada por el Gobierno de la Nación en plena pandemia, cuando estábamos todos confinados en nuestras casas, se iniciaron los trabajos. Ha sido la ley menos apoyada por el ámbito social, no ha sido ni consensuada con las comunidades autónomas que tienen la competencia en materia educativa, ni acordada con los profesionales del ámbito educativo, ni con sindicatos, ni con profesores, ni con familias, ni con estudiantes. No ha sido dialogada y, por lo tanto, ha sido aprobada de forma unilateral por el Gobierno de la Nación. Es más, ni siquiera en la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados se permitió la comparecencia de expertos en materia educativa, pedagogos, maestros, profesores, cosa que había sucedido siempre con todas las leyes educativas en nuestro país. Por lo tanto, como es una ley sectaria que nace desde la unilateralidad y que ataca las competencias y además ataca la calidad, la libertad, la educación especial y el español como lengua vehicular, y así estamos comprobando qué sucede hoy en día en Cataluña, lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue, ante esa ley CELA, plantear una ley autonómica que, dentro de los ámbitos y de las competencias de la Comunidad de Madrid, cumpliendo con la ley estatal, pero en aquellas cosas en las que se pudiera regular, aprobar una ley maestra de libertad educativa que blindara la libertad y la calidad de la educación madrileña. Hablan de falta de diálogo en la LOMLOE, pero de lo mismo también se ha acusado al gobierno regional. ¿Ha habido diálogo en esta ley maestra? Porque, por ejemplo, la ley Ómnibus, que también es de la Asamblea de Madrid, una de las mayores críticas ha sido que fue aprobada entre Nochebuena y Nochevieja, sin diálogo con otros partidos. Y esta ley maestra también ha despertado críticas en plataformas de escuela pública, sindicatos, que también denuncian que ha habido falta de diálogo. Bueno, evidentemente son respetables todas las opiniones, pero la ley maestra fue un compromiso electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso cuando se presentó a las elecciones del pasado 4 de mayo y con los votos de los madrileños claramente refrendado su programa y por tanto también esta ley maestra. Y para su tramitación en la Asamblea de Madrid sí que establecimos comparecencias de expertos, 2 por cada grupo político. Y quiero destacar esto porque hemos podido llamar a comparecer al mismo número de expertos educativos el Partido Popular con 65 diputados o Unidas Podemos solo con 12 o Vox con 13. Es decir, que todos los partidos hemos tenido la oportunidad de citar a 2 expertos en materia educativa. Les hemos escuchado, hemos entendido, hemos comprendido qué es lo que demandaba la sociedad. Hubo grupos políticos que llamaron a comparecer a sindicatos, otros a padres, otros a asociaciones de profesores, otros hemos llamado también a familias y a docentes de educación especial y en definitiva hemos podido escuchar a la comunidad educativa. También hemos celebrado reuniones tanto desde el Gobierno regional como desde la Asamblea de Madrid con diferentes asociaciones y entidades del ámbito educativo y por tanto lo que creo que es objetivo es que diálogo sí ha existido, que después la votación no haya sido favorable por los grupos de la izquierda tampoco nos extraña. ¿Cómo van a votar a favor de una ley que lo que quiere es limitar los efectos de la ley CELA que sí aprobaron ellos en el Congreso de los Diputados? No nos extraña, pero claro, nosotros tenemos claro que la libertad y la calidad educativa en la Comunidad de Madrid la tenemos que defender, son las señas de identidad de los partidos de gobierno del Partido Popular y por lo tanto es nuestro deber tratar de garantizar esa libertad. No tenemos que olvidar que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que mayor cota de libertad educativa tiene en toda España. El 96,8% de las familias madrileñas consigue plaza en el centro que pide en primera opción. Esto no sucede en ninguna otra comunidad autónoma. Y la ley CELA, por ejemplo, planteaba que la forma de escolarizar alumnos en los centros educativos fuera rigiéndose por el código postal. Si en la Comunidad de Madrid tuviéramos que escolarizar alumnos según el código postal en el que vive,
es decir, por barrios, por distritos, por municipios, claramente ese 96,8% de libertad educativa y de primera opción satisfecha se vería mermado, y eso no es el objetivo del gobierno regional. Por hablar de esa libertad, de esa libertad de elección, por nuestros micrófonos han pasado también pues agentes sociales en cuanto a esas plataformas, por ejemplo, Escuela Pública, y hablaban de ese término de libertad. Creo que vamos a poder escuchar, si nuestro compañero nos puede poner ese audio sobre, en este caso es José Ángel Guerrero, coordinador de la enseñanza de la Unión Comarcal Norte, Comisiones Obreras, que daba la visión también de estas plataformas acerca de esa libertad que dice defender la ley maestra. Apuntalar el servicio privado educativo, ahora no ya con la concertada, sino también trasvasando más dinero de la hacienda pública, la hacienda que es de todas y todos los madrileños, a unas pocas manos de negocios privados. Mucho dinero de mucha gente en manos de poca gente y de gente de clase media alta. Es un proceso de segregación de la sociedad madrileña que lleva ya década y media con la concertada y que ahora abre vías para que también se traslade a la privada. No se está respetando la libertad de elección educativa, que es el nombre de esa ley, a quien quiere servicio público educativo. Decía José Ángel Guerrero que no había libertad de elección para quien quería elección pública, en este caso. Bueno, tenemos que diferenciar la opinión política y los datos. Los datos son los que he dado. En la Comunidad de Madrid, el 30% de las familias elige educación concertada, el 15% elige educación privada y el resto, es decir, el 55% de las familias madrileñas, elige educación pública. Y de ese 100% total de las familias madrileñas, repito el dato porque es un dato objetivo y que puede ser comprobado, el 96,8% consigue plaza en el centro público o concertado que quiere en primera opción. A la izquierda le gusta siempre confrontar, hablar de segregación y hablar de falta de libertad, pero es que no es cierto. Si el 96,8% de las familias que han elegido un centro público han conseguido plaza en ese centro público, ¿dónde está la falta de libertad? Desde el Partido Popular lo que garantizamos y lo que defendemos es que son las familias las que tienen que decidir a qué centro quieren llevar a sus hijos. Me vienen a la mente ahora aquellas declaraciones de la ministra Celaá asegurando que los hijos no pertenecen a los padres. En el Partido Popular a quien creemos que no pertenecen los hijos es al Estado ni a ningún gobierno, ni autonómico, ni municipal, ni nacional, y que tienen que ser las familias las que en libertad y en pleno ejercicio de sus derechos decidan el proyecto y el modelo educativo. Yo he sido alumna toda mi vida de la educación pública y soy profesora funcionaria de la educación pública madrileña, supongo que como este representante de Comisiones Obreras al que hemos escuchado. Pero por encima de todo lo que defiendo es que la educación pública tiene que ser la mejor de la Comunidad de Madrid para que las familias puedan elegirla en libertad y no obligados, que es lo que sucede en otras comunidades autónomas. No queremos alumnos que estén obligados a ir a la educación pública porque lo diga un sindicato, sino porque de verdad sea una educación de calidad y en libertad y que las familias confíen y crean en este modelo educativo. Hemos hablado del término libertad, el otro término que decía al que atacaba la LOMLOE era la calidad. ¿En qué ataca la LOMLOE a la calidad y cómo la defiende la ley maestra de la Comunidad de Madrid? Hemos ido viendo casi por fascículos ese ataque continuo a la calidad educativa. Comenzaron permitiendo casi el aprobado general, que los alumnos pudieran promocionar de curso y titular con materias suspensas y con un número indefinido. Da igual si pueda tener 3, 4, 5, 6 materias suspensas, es la primera vez que una ley educativa permite que haya alumnos que no repitan teniendo una cantidad indefinida de suspensos. Lo hemos seguido comprobando en el caso de bachillerato, cuando pueden titular en bachillerato y además presentarse a la EBAU o a la selectividad con una materia suspensa. Yo, que soy profesora de instituto, me pongo en el papel de tantos docentes que nos presentamos el primer día de clase a los alumnos y con qué cara, con qué gesto podemos tratar de iniciar un curso académico cuando los alumnos saben que pueden directamente desde el primer día abandonar nuestra materia porque van a aprobar y van a titular. ¿Dónde está la autoridad del profesor? ¿Dónde está la calidad? Desaparecen las notas numéricas. Claro que un 6,75 no es lo mismo que un 8,5. Un notable tiene una distribución de notas tan amplia que lo que impide es valorar el esfuerzo, el trabajo, el mérito y la capacidad. Un buen sistema educativo es aquel que da a cada alumno lo que necesita para alcanzar el 100% de sus posibilidades, no dar café para todos. El aprobado para todos, la misma nota para todos, eso lo único que hace es atentar contra la calidad y el esfuerzo educativo. Y ahora lo estamos comprobando en el desarrollo de los currículos educativos.
Han eliminado contenidos como la historia del descubrimiento de América. En bachillerato la historia solo se va a conocer a partir del año 1812. Antes de la constitución de las Cortes de Cádiz no se va a conocer la historia de España. Desaparecen en el currículo de primaria los dictados, el máximo común múltiplo, el mínimo común denominador. Desaparece la regla de tres. La regla de tres es esa regla que yo creo que prácticamente todos los españoles utilizamos en algún momento, aunque solo sea para ir a hacer la compra y echar cálculos de lo que nos va a costar al final la cesta de esa compra. En definitiva, la merma de contenidos atenta contra la calidad de nuestro sistema educativo. Lo que quiere el Gobierno de la Nación es ideologizar y contaminar con ideología de género. Recordemos esas matemáticas con perspectiva de género, pero vaciar de contenido y de conocimiento, porque quieren hacer del desconocimiento, de la ignorancia, una virtud social con el único objetivo de que las tasas de abandono y de repetición de España sean buenas. Pero no estamos atacando la raíz del problema, no mejoramos la educación, sino sencillamente las estadísticas. Y desde el Partido Popular creemos que lo que necesitamos es una educación fuerte, porque nuestros alumnos van a competir con otros estudiantes, no solo de España, no solo de Europa, del mundo entero. Vivimos en un mundo competitivo y globalizado en el que tenemos que preparar a los mejores. Y aquellos alumnos que sean capaces de dar más de sí mismo, nuestra obligación es ofrecerles oportunidades para hacer de la educación un verdadero ascensor social. En concreto, hablando de los suspensos, si no se quiere ir a esa fórmula de la LOMLOE, en el caso de la Comunidad de Madrid, ¿cómo se puede promocionar, por ejemplo, en la ESO? Porque se hablaba de que se podía promocionar hasta con 5 suspensos en la Comunidad de Madrid. La ley estatal es de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas. Lo que ha hecho en este caso la Comunidad de Madrid ha sido establecer una serie de recomendaciones homogéneas para todos los centros educativos, buscando que los profesores tengan un criterio común que poder adoptar dentro de cada centro educativo. ¿Precisamente para qué? Pues para evitar que en San Sebastián de los Reyes, en un instituto, haya un alumno que promocione con 5 materias suspensas y que en Colmenar Viejo no lo haga con 3. Que dentro de la libertad que ofrece en cantidad de suspensos la ley CELA, la LOMLOE, que al menos nuestros docentes, los docentes madrileños, puedan tener unos criterios homogéneos a los que poderse agarrar para determinar si un alumno tiene que repetir o puede promocionar de curso. Pero la calidad también se consigue con programas en los que alumnos, por ejemplo, de altas capacidades reciben un extra para que puedan alcanzar el 100% de sus oportunidades, sean estas cuales sean. También la calidad viene de la mano de la educación especial, esa educación que ha sido tan denostada en la ley CELA y por la que nosotros en la ley maestra hemos aprobado claramente. Le iba a preguntar por eso. Hemos hablado de las altas capacidades, pero hablemos también de las personas que tienen algún tipo de dificultad. Se apuesta en la LOMLOE por ampliar el número de plazas en la educación ordinaria, en centros ordinarios, para seguir ese camino de la inclusión. En la Comunidad de Madrid, más por centros especiales también para ellos. ¿Qué es más inclusivo, si se pudiese decir así? Bueno, yo creo que inclusiva es tanto la educación ordinaria con apoyos como los centros de educación especial. Quien asegura que los centros de educación especial no son inclusivos es que no los conoce. Tenemos centros de educación especial en la zona norte de la Comunidad de Madrid, en Colmenar Viejo, y tenemos también en San Sebastián de los Reyes centros públicos, que son la joya de la corona de la educación. Son esos centros que tienen una intensividad de recursos, tanto materiales como recursos humanos, que ofrecen a esos alumnos lo que necesitan para poder desarrollar hasta el 100% sus capacidades. Alumnos que necesitan ser cada vez más autónomos y llegar hasta los conocimientos que puedan alcanzar, pero en un centro específico y con un clima de trabajo apropiado para sus discapacidades. El propósito que tenía el Gobierno de la Nación de nuevo es maquillar las cifras, es decir, pretender mandar un mensaje de que el hecho de que los alumnos estén escolarizados en centros ordinarios es optar por una educación más inclusiva. Pero eso, como digo, es desconocer lo que sucede realmente en los centros de educación especial. La ministra Celaá ya explicó que su objetivo era ir vaciando de alumnos los centros de educación especial e ir derivando a los centros ordinarios a estos alumnos que hasta ahora estaban aquí escolarizados. Lo que hace la ley maestra de libertad educativa
Es decir que, puesto que los centros de educación especial en la Comunidad de Madrid también son inclusivos, van a ser las familias las que decidan a qué centro llevar a sus hijos. Aquellas que quieran optar por un centro ordinario con apoyo podrán elegir este modelo educativo. Las que quieran optar por un centro de educación especial, porque sea el ámbito en el que mejor se estén desarrollando sus hijos, podrán elegir un centro de educación especial en la Comunidad de Madrid. Y aquellas que quieran optar por un modelo mixto también podrán hacerlo, es decir, la educación combinada, esa en la que el alumno está matriculado a la vez en un centro ordinario y en un centro de educación especial y pasa parte de su tiempo en un centro y en otro. De esta forma se relaciona con alumnos de educación ordinaria y recibe los contenidos específicos de la educación especial. Por terminar este amplio repaso que estamos haciendo a esa ley y a la apuesta que se hace por la educación, un baremo para saber bien la apuesta que se está haciendo por la educación es el apoyo económico que se está dando. La Comunidad de Madrid creo que es un 2,5% del Producto Interior Bruto, creo que está por debajo de la media de España, que es alrededor del 4%. No sé si tengo ese dato es correcto. Bueno, los datos de inversión educativa en la Comunidad de Madrid son datos que no hay que leer en su literalidad, sino que hay que saber interpretarlo. Madrid es la comunidad autónoma que tiene más alumnos en educación privada, un 15%. Ninguna otra comunidad autónoma tiene tan porcentaje de alumnos en la educación privada, y son alumnos que forman parte de la educación privada porque sus padres lo han elegido, sencillamente. Lo que sucede es que estos alumnos entran también en el cómputo del reparto, es decir, que el 85% de los fondos que dedica la Consejería de Educación a los centros públicos y concertados se divide entre el 100% de los alumnos, cuando hay ese 15% que son de educación privada que no consumen fondos públicos. Por lo tanto, esos cálculos son cálculos que a la izquierda le encanta destacar, pero que no se ajustan a la realidad. Lo que tenemos que buscar siempre es un modelo de equilibrado entre inversión y resultados. Que en la Comunidad de Madrid, lo dice la OCDE, hay un umbral a partir del cual, por mucho que tú sigas invirtiendo en educación, los resultados no van a mejorar. El mejor ejemplo lo tenemos en el País Vasco. Ha seguido invirtiendo mucha mayor cantidad y tiene los peores resultados educativos según el informe PISA de la OCDE que ha tenido jamás una comunidad autónoma en el norte de nuestro país, en este caso en el País Vasco. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar es una inversión eficaz y eficiente de los fondos. Madrid también presenta una circunstancia que la hace diferente a otras zonas de nuestro país, de España. Nosotros tenemos mucha concentración geográfica, tenemos grandes ciudades, tenemos pocos núcleos urbanos, rurales, con un número muy reducido de alumnos. Pensemos en comunidades como Galicia o Castilla y León, con unos núcleos rurales muy grandes, muy amplios y muy dispersos geográficamente. La inversión que esas comunidades autónomas tienen que hacer en rutas escolares o en escuelas rurales, donde hay a lo mejor 5 maestros para 10 alumnos, supone una inversión mucho mayor que la que tenemos que hacer, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con centros de línea 3, 4 o 5, en la que por cada 5 alumnos se pueden estar atendiendo perfectamente, por 5 profesores se pueden estar atendiendo perfectamente a una media de 100 alumnos. Luego, evidentemente, las ratios y las comparativas son complicadas de llevar a cabo, pero a mí sí me gustaría insistir en que lo importante es cuánto se invierte y cuáles son los resultados que se consiguen con esa inversión. Y por eso Madrid está y sigue estando a la cabeza de calidad en toda España. Así lo dicen los datos PISA, los datos de la OCDE, y así lo corroboran los distintos informes que a través de la Consejería de Educación y de otros organismos se ponen en marcha. Y además también lo ratifican nuestra normativa de libertad autonómica. Cuanta más libertad y cuanta más confianza hay por parte de los padres en los centros educativos, mayor satisfacción y por tanto mejores resultados académicos conseguimos. Lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, que estamos ubicados aquí en Colmenar Viejo, seguro que hay muchos vecinos de Colmenar Viejo que nos estén escuchando y algunos de ellos tal vez sean padres y madres del colegio Héroes 2 de Mayo y que cuando escuchan que la inversión tiene que ser un equilibrio entre inversión y resultados y dicen, bueno, pero nosotros, por ejemplo, llevamos muchos años esperando que se termine la construcción de ese Héroes 2 de Mayo y, bueno, pues dando clases en condiciones de falta de espacio, tal vez no lo entiendan. Sí, y además tienen razón y tienen motivos para no estar plenamente satisfechos con las obras que se han llevado a cabo. Siempre sucede que pueden acaecer situaciones sobrevenidas en las obras que se desarrollan. La Comunidad de Madrid invierte este año la mayor cantidad que ha invertido jamás en obras y en construcción y reforma de centros educativos públicos, la mayor.
Otra cosa es que las circunstancias del suelo, de las obras, de lo que se encuentran cuando las máquinas, la maquinaria comienza a trabajar, o de las empresas que resultan adjudicatarias de esas obras, escape a lo que sería deseable por parte de la Comunidad de Madrid. Pero me consta que la Consejería de Educación tiene un compromiso firme con Colmenar Viejo y en concreto con el Centro de Héroes 2 de Mayo para que sea finalizado lo antes posible, como lo han sido otros centros de la zona norte. Estoy pensando, por ejemplo, en el Colegio Tempranales de San Sebastián de los Reyes, que también lo pueda estar aquí y que las familias estén plenamente satisfechas, no solo con unos docentes madrileños que son de altísima calidad, ya lo dice también la OCDE, que la calidad de un sistema educativo guarda una relación directa con la calidad de sus docentes, es decir, que no puede haber mayor calidad que la calidad de sus docentes. Por eso también estamos en contra del Real Decreto de acceso a la función docente que acaba de aprobar el Gobierno de la Nación, porque suprime pruebas para poder llegar a ser profesor en la educación pública, que creemos que son importantes y que son garantía de la calidad de la educación. Y como digo, que aparte de la calidad en los recursos humanos, también perciban calidad en las infraestructuras. Y estoy convencida de que muy pronto van a poder disfrutar plenamente de ese centro acabado. Pues esperemos que así sea. Lorena Heras, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por haberse acercado hoy a nuestros estudios y haber comentado con nosotros esta ley maestra de educación que acaba de ser aprobada en la Comunidad de Madrid. Gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima.